Cordial saludo para las personas que nos acompañan el día de hoy. Nuestro grupo está conformado por Jenny Sierra, Lady Quiñones, Jonida Gaviria, Nayibi Jiménez y José Valencia. Vamos a hablar sobre el lenguaje de las mariposas. Antes, una breve introducción. Trata de Moncho y su maestro Gregorio, en un pueblo de España antes de la Primera Guerra Civil. Aquí vamos a hablar sobre la libertad, lenguaje, problemas sociales y problemas políticos de esa época. Diferencia entre lenguaje estándar y usos cotidianos. Lenguaje estándar, cuando el profesor Gregorio habla de la libertad y democracia usando un lenguaje ordenado y claro. Cotidiano, cuando las personas hablan en el mercado entre sí de quién es republicano, quién es católico, con frases cortas y a veces sin sentido. Ejemplo de tradiciones orales y relatos urbanos. Orales, cuando el profesor Gregorio transmite el conocimiento a los niños al explicarle la lengua de las mariposas. Urbano, cuando Moncho dice que el maestro le va a pegar. Escena que evidencia tensión social y política. Tengo dos. La primera, cuando los oficiales llegan al pueblo y se empiezan a llevar a todas las personas. Y la segunda, cuando están en el bar o taberna y empiezan a hablar sobre su orientación política. Buenas tardes, mi nombre es Jonida Ruiz Gaviria. Voy a hablar sobre los rasgos fonológicos, morfosintácticos y léxico-semánticos sobre la película La lengua de las mariposas. En los rasgos fonológicos encontramos la acentuación y los sonidos. Encontramos un acento gallego, que es de España. Se escucha una entonación pausada y melódica en los diálogos del maestro y las conversaciones cotidianas. Se perciben sonidos suaves acorde con el entorno tranquilo de la zona rural. Rasgos morfosintácticos, usos de oraciones sencillas son claras y reflejan el habla de un pueblo rural y la visión infantil del protagonista. En los rasgos léxico-semánticos son el vocabulario y los significados, términos como mariposa, libélula, usados por el maestro para enseñar. En el lenguaje religioso y político, las palabras asociadas a la Iglesia y la República, el conflicto político de la época de España en los años 30. Léxico semántico se refiere a un conjunto de palabras y expresiones que transmiten un significado. En cuanto a la película, hablamos de la educación, de la naturaleza, de la religión, de la guerra. Cuando hablamos de la naturaleza, hablamos de palabras como la mariposa, hablamos del bosque. Cuando hablamos de religión, hablamos de padre, de diablo, de infierno, hablamos de misa. Cuando hablamos de la guerra, estábamos hablando de lo que eran los conflictos, hablamos de comunistas, de libertad. Ahora tenemos un enfoque sobre la comparación de la que pasó en la guerra de la película frente a la Colombia. En la película la niñez fue muy afectada porque sacaron y se llevaron a su maestro, que era la persona que los educaba, la persona que llegó a ser como un amigo de mucha confianza. Y ahora pasa lo mismo en la guerra en Colombia. En Colombia la guerra lo que afecta es a los niños porque hay desplazamientos, muertes. Y esto es la comparación que hay entre los dos. Reflexión final sobre la importancia de la tradición oral y el lenguaje como herramienta de identidad y resistencia. La tradición oral y el lenguaje son súper importantes porque nos ayudan a mantener viva la identidad de un pueblo, transmitiendo así historias y valores. Además, el lenguaje no es solamente para hablar, también nos sirve como resistencia. Con él se puede defender ideas y expresar la libertad y luchar contra las injusticias. Conclusión: en la película que acabamos de ver, la película nos enseña que el lenguaje y la educación son muy importantes, pueden unir a las personas y darles una identidad y ayudarnos a resistir en momentos difíciles. También nos invita a comparar esa situación con lo que vivimos en nuestros países. Muy buenas tardes, mi nombre es Jenny Paola Tapiero Sierra. A mí me correspondió el punto del contenido del análisis de la película La lengua de las mariposas. En el contenido del análisis hay 3 referencias. Una de ellas es el lenguaje estándar y usos cotidianos. Bueno, en la película notamos
de que el lenguaje del maestro, que es muy correcto y formal, al lenguaje de las personas y los niños del pueblo, que es muy simple y popular, ¿sí? También nos muestra de que hay una distancia entre la escuela y la vida cotidiana del pueblo, la vida diaria del pueblo. Pero también, ¿sí? Tengamos en cuenta de que es muy importante estos ambos lenguajes, ¿sí? Esos ambos lenguajes, ¿para qué? Para podernos comunicar. Otra referencia es las tradiciones orales. Las tradiciones orales nos muestran en la película de que las historias que cuentan las personas del pueblo son las historias del pasado. Esas historias nos enseñan, nos sirve para enseñarnos los valores, y también gracias a eso mantenemos viva la cultura y la identidad, ¿sí? Otra referencia es la memoria y la historia y educación. A ver, esta película fue situada en España antes de la Guerra Civil. También allí en la escuela se convirtió no solo en un lugar donde nos transmitían conocimientos, sino también ideas políticas, sociales, donde don Gregorio, que es el maestro, nos enseñó a pensar, ¿sí? Nos enseñó a pensar y a ser libres a lo que nos muestra, y nos muestra que, o sea, nos enseñó a ser libre y nos muestra también que la educación puede ser un arma muy poderosa para el cambio de nosotros. ¿Listo? Gracias.